Hola, buenos días a todos. Una vez más, espero que estén muy bien. Agradezco a las autoridades del sindicato y a la doctora Claudia Cruz por la invitación. Y bueno, una disculpa también por el cambio de programa. Yo sé que esto estaba planeado para la semana pasada, pero se dio unos detalles de salud. El día de hoy me toca platicarles acerca de la enfermedad de orina con olor a jarabe de maple, que por sus siglas en inglés se abrevia como MSUD. Entonces vamos a estar usando ese acrónimo para que no digamos toda la letanía. Em, y bueno, entonces la idea de esta charla es que vayamos contestando, digamos, como si fueran preguntas que ustedes como médicos de primer contacto eh, tendrían que tener en su cabeza estos datos cuando hablan de este tipo de enfermedad. Bien. Entonces, primero que nada, ¿qué es la MSUD? La enfermedad de orina por jarabe de maple es un error innato del metabolismo, específicamente del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada, que son tres, que están ilustrados aquí en este dibujo, que son la valina, la leucina y la isoleucina. Ujú. Estos tres aminoácidos se van a acumular en estos pacientes y también es importante tomar en cuenta que la enfermedad con orina de jarabe de maple es una acidemia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que provoca una acumulación de ácidos orgánicos en el plasma de los pacientes, con los síntomas que esto conlleva. ¿Qué tan frecuente es la MSUD? Se considera que todas las acidemias orgánicas tienen una incidencia de 1 en 3000, de todas las que existen. Recuerden que las enfermedades raras, cuando las juntamos en grupos, son comunes, sin embargo, cada una es rara. Eh, es importante también que tomen en cuenta que en los servicios de terapia intensiva neonatal, la incidencia de las acidemias orgánicas puede llegar a ser hasta 1 en 1000, casi similar a las cardiopatías congénitas en la población general. Específicamente, la MSUD tiene una incidencia de 1 en 180,000 recién nacidos vivos. Esto va a ir variando dependiendo de ciertas poblaciones. Hay poblaciones donde es mucho más frecuente, hay otras donde no es tan frecuente. Por ejemplo, en China se estima una incidencia de 1 en 220,000. Y la forma clásica, que es de la que vamos a platicar más específicamente, tiene una incidencia de 1 en 100,000. De todas las acidemias orgánicas, la MSUD es la acidemia orgánica más frecuente de todas. Y también es importante que estas acidemias orgánicas se caracterizan por presentarse más de la mitad de los casos en el periodo neonatal. Y también tomar en cuenta que el 80% de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos neonatales con sospecha de un error innato del metabolismo tendrán una acidemia orgánica. ¿Sale? Entonces, algo que como grupo de enfermedades tendrán que tener muy presente, sobre todo aquellos ustedes que sean pediatras. Bien, entonces, una cosa que aleja a mucha gente de los errores innatos del metabolismo y de conocerlos y de estudiarlos es que requiere de recordar la bioquímica, que la verdad es que la gran mayoría de nosotros no la pasamos muy bien con ese tipo de materias en la carrera. Eh, digo, como experiencia personal, a mí no me gustó la bioquímica hasta que justamente aprendí que existían los errores innatos del metabolismo. Entonces, voy a tratar como de hacérselos sencillo como siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los aminoácidos en general? Primero que nada, vamos a establecer una situación que se conoce como desaminación oxidativa, en la que vamos a tomar el alfa-cetoglutarato, que yo sé que no se acuerdan, pero es producto del ciclo de Krebs. Y este alfa-cetoglutarato, cuando yo lo amino, es decir, cuando le agrego un grupo amino, lo voy a convertir en un glutamato, ¿sí? Que es un aminoácido muy frecuente, muy importante a nivel cerebral. Y este juego entre intercambiar alfa-cetoglutarato y glutamato se hace a través de una enzima que es lo que llamamos una transaminasa. Ujú. Las transaminasas, seguramente ustedes las recuerdan porque son parte de las pruebas de función hepática. Existe una transaminasa
glutarato oxalatética y existe una transaminasa pirúvico glutárica, algo así, no me acuerdo bien. La ST y la LT, pues. Estas transaminasas lo que hacen es que justamente agarran este esqueleto de carbono, al que vamos a llamar un alfa-cetoácido, y lo van a convertir en un aminoácido. Y este intercambio se puede hacer de los dos lados. Cuando yo convierto el alfa-cetoglutarato en glutamato, tengo que agarrar de algún lado este grupo amino. Los seres humanos no sintetizamos como tal los grupos amino, los obtenemos de la dieta. Y entonces, de donde tomo ese grupo amino es de algún otro aminoácido. En el caso de los aminoácidos de cadena ramificada, que son otra vez isoleucina, valina y leucina, la transaminasa de estos aminoácidos, que en inglés se abrevia como BCAT, Branch Chain Amino Acid Aminotransferase, la BCAT lo que hace es que justamente le quita el grupo amino a la isoleucina, a la valina o a la leucina y la convierte en glutamato, por un lado, y nos deja con lo que llamamos los alfa-cetoácidos de cadena ramificada, que son de la isoleucina sale el cetometilvalerato, de la valina el cetoisovalerato y de la leucina el ácido alfa-cetoisocaproico. Este último va a ser muy importante hablando de la enfermedad. El siguiente paso para metabolizar los aminoácidos de cadena ramificada también es un paso compartido entre los tres y se va a llevar a cabo a través de la deshidrogenasa de los aminoácidos de cadena ramificada, que en inglés se abrevia BCKDH. ¿Okay? Esta deshidrogenasa va a generar un proceso que en bioquímica le llaman de descarboxilación oxidativa. ¿Qué quiere decir esto? Que le voy a quitar un grupo carboxilo, un CO2, a esta molécula. ¿Sale? Entonces, si ustedes ven los dibujitos, lo que ustedes están teniendo aquí es que este grupo funcional, este ácido carboxílico, este de aquí, se va. Y ahora está acá. ¿Ok? Esto, a su vez, va a generar una molécula de NADH o de NAD reducido. Este NAD reducido va eventualmente a viajar hacia lo que es el ciclo de Krebs y a la mitocondria, cosa que es útil, es buena. Una vez que se termine este segundo paso, quedan estos componentes y estos ya se metabolizarán cada quien por una vía específica. No voy a ir hasta allá. ¿Ok? Lo importante es que recordemos que estos tres aminoácidos comparten sus dos primeros pasos metabólicos y que la enzima que regula estos pasos metabólicos es justamente esta deshidrogenasa. ¿Vale? Para haber sido claro. Ok. Esta deshidrogenasa es una proteína muy interesante porque en realidad es un complejo multiproteico que tiene tres subunidades que les llamamos la E1, la E2 y la E3. La subunidad E1 es la que cataliza el paso de descarboxilación, es decir, es la que realmente le quita el grupo carboxilo a mi ácido orgánico. Y esta está codificada por dos genes que se llaman BCKDHA, porque es la subunidad alfa, y BCKDHB, que codifica la subunidad beta. ¿De acuerdo? Esta enzima también va a utilizar como cofactor a la versión activa de la vitamina B1, la tiamina, que es el pirofosfato de tiamina. La segunda subunidad, la subunidad E2, está codificada por este gen que se llama DBT. Y esta subunidad va a ser la que eventualmente va a generar la unión de mi ácido carboxílico con la coenzima A. La coenzima A es muy importante porque la coenzima A me permite seguir la vía metabólica de estas sustancias, que reitero, no me voy a ir hasta allá. Finalmente tenemos la proteína E3, que está codificada por el gen DLD. Si se fijan, la puse aquí en café, eso es a propósito. ¿Por qué? Porque DLD es una proteína, es una subunidad que se comparte con otras enzimas, específicamente con la piruvato deshidrogenasa, trabaja en la vía para comenzar justamente el ciclo de Krebs, y en la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa,
que también está dentro del ciclo de Krebs como tal. Entonces, esto es muy interesante porque cuando falla esa subunidad, pueden fallar las otras dos enzimas. Esta lo que hace es justamente reducir el NADH para que funcione en la cadena respiratoria. ¿Ok? Y si hay cadena respiratoria, entonces quiere decir que esto tiene que ver con la función mitocondrial, con generar energía. ¿Sale? Bien. Entonces, lo que tenemos es mi proteína E1 con sus dos subunidades, la E2 y la E3. Y entonces me gustó esta imagen de un canal de YouTube en el que nos recuerda que esta parte es la enzima y entonces esta es la que hace que las cosas sucedan, es decir, es la que cataliza la reacción, pero también hay que recordar que todas las enzimas que regulan cómo se metabolizan ciertos componentes tienen justamente proteínas que les ayudan a hacer esa regulación. En este caso, estas subunidades reguladoras son estas dos, esta que se llama PPM1K, que es una fosfatasa, y esta que se llama BCKDK, que es una sinasa. ¿Okay? ¿Qué va a hacer la sinasa? Como toda buena sinasa, lo que va a hacer es que va a transferir un grupo fosfato. ¿Está? Y cuando la enzima tiene pegada un grupo fosfato, entonces la enzima está inactiva. ¿Cuándo va a pasar esto? Por ejemplo, cuando tengo muchos alfa-cetoácidos de cadena ramificada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la enzima ya hizo mucho de su trabajo y entonces se apaga. Cuando los niveles de alfa-cetoácidos disminuyen o incrementan demasiado los niveles de leucina, isoleucina o valina, entonces la fosfatasa quita el grupo fosfato y reactiva la enzima. ¿Sale? Entonces, en los errores innatos del metabolismo, un concepto que se tenía inicialmente es que estos son trastornos que tienen que ver sobre todo con la situación de la función enzimática, pero conforme hemos avanzado en este conocimiento, nos hemos dado cuenta que también tienen mucho que ver con que las proteínas reguladoras hagan su trabajo. Entonces, ¿cuál es la causa genética de la MSUD? La causa genética es que esta deshidrogenasa de los alfa-cetoácidos o de los aminoácidos de cadena ramificada tiene un error en alguno de los genes que la codifican, ¿sí? Que son, como ya les dije, BCKDHA, BCKDHB, DBT y DLD. ¿Ok? Dependiendo de la población que revisemos, habrá poblaciones donde sea más frecuente que las mutaciones se encuentren en la subunidad alfa y habrá poblaciones donde sea más frecuente que se encuentre en la subunidad beta, perdón. Por ejemplo, la población china es más frecuente que sea en la beta, al menos en algunas de las series. En el caso de DBT y DLD son poco frecuentes, pero también son causas. Y además pueden existir defectos en las enzimas que regulan la actividad de la enzima, justamente, como PPM1K y la sinasa. ¿Okay? Sin embargo, la gran mayoría van a estar dentro de estas tres genes. Ok, ahora, ¿cuál es la consecuencia de que perdamos la función de esta deshidrogenasa? Bien, como en muchos trastornos metabólicos, nos damos cuenta de que las cosas chiquitas en realidad no son tan chiquitas cuando funciona mal la manera en que las manejamos. Entonces, recuerden ustedes que nuestro metabolismo cerebral es diferente del resto del metabolismo, en parte por la existencia de la barrera hematoencefálica, en parte por que las necesidades de las neuronas son distintas. Entonces, primero que nada, la barrera hematoencefálica tiene un papel muy importante en solo permitir que lleguen al sistema nervioso componentes específicos, por ejemplo, la glucosa. En el caso de los pacientes con MSUD, voy a tener dos grandes problemas. El primero es la acumulación de leucina y el segundo es la acumulación del metabolito de la leucina, que es el ácido alfa-cetoisocaproico, ¿sí? O el KIC para hacerla más corta.
¿De acuerdo? Bien, estos dos van a interferir con el transporte de otros aminoácidos, ¿sí? Este transportador, SLC7A5, SLC significa Solute Carrier o cargador de solutos, por así decirlo. Este cargador de solutos, este SLC, normalmente se encarga de transportar más que nada leucina y fenilalanina hacia el tejido cerebral. En condiciones normales, este transportador está ocupado en un 50% por leucina y en otro casi 50% por fenilalanina. ¿Por qué me interesa tanto la fenilalanina? Porque acuérdense que la fenilalanina se convierte en tirosina y de la tirosina sale la noradrenalina y sale la dopamina. Entonces son dos neurotransmisores muy importantes. ¿Qué otras cosas me interesa meter a ese tejido cerebral? Triptofano para fabricar serotonina, histamina, que se usa como tal como un neurotransmisor, y metionina para tener donadores de grupos metilo. Acuérdense que los donadores de grupos metilo son importantes para regular la acción de ciertas enzimas y de ciertas proteínas de unión al DNA. Entonces, cuando yo tengo una cantidad muy grande de leucina, porque la enzima que la degrada no está funcionando, voy a saturar este transportador con leucina. Al saturarlo con leucina, voy a impedir que se transporten otros aminoácidos que me ayudan a fabricar otros neurotransmisores. ¿De acuerdo? Al no tener tampoco estos aminoácidos, pues no tengo la materia prima para fabricar proteínas y entonces mi tejido cerebral tampoco puede fabricar la cantidad de proteínas que necesita. ¿De acuerdo? Lo cual es malo. Ok, entonces ya tenemos dos problemas, que no se están entrando aminoácidos necesarios para sintetizar neurotransmisores, ni tampoco están entrando aminoácidos para sintetizar proteínas. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, este otro transportador, que es un transportador de ácidos orgánicos, lo que hace es que empieza a transportar hacia el tejido cerebral el ácido alfa-cetoisocaproico. Dentro del tejido cerebral, el incremento del ácido alfa-cetoisocaproico estimula a la aminotransferasa de los aminoácidos de cadena ramificada. Acuérdense que esta reacción puede ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, esto lo que hace es que estimula la transaminación del alfa-cetoisocaproico para formar todavía más leucina. El problema es que acuérdense que ese grupo amino tiene que salir de algún lado y ese lado es el glutamato. Y si ustedes recuerdan, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central. Además, el glutamato es el precursor de la formación del otro gran neurotransmisor del sistema nervioso central, que es GABA, el inhibidor. Y aparte de todo, la reserva de glutamato se mantiene gracias a la síntesis de glutamina. Cuando yo no tengo glutamato, pierdo la formación de glutamina y pierdo la formación de ácido gamma-aminobutírico. Entonces voy a tener un gran problema con la neurotransmisión en estos pacientes. Además, la presencia del incremento de alfa-cetoglutarato va a alterar el metabolismo de otros aminoácidos y entonces voy a perder mis reservas de aspartato y, aparte de todo, voy a perder reservas de alanina. Todo esto para tratar de rescatar un poco de glutamato, un poquito. El problema es que el costo de esto es que va a incrementar la cantidad de piruvato y, por lo mismo consiguiente, va a incrementar la cantidad de lactato. Quiere decir eso, el cerebro se está haciendo ácido. Tanto por el incremento del lactato como por el incremento del ácido alfa-cetoisocaproico. Y va a haber una disfunción de la neurotransmisión por la pérdida de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, de GABA, de glutamato. Mi neurona va a empezar a sufrir y a sufrir mucho. ¿De acuerdo? Para hacer las cosas todavía más complejas, como ven en esta imagen,
Em, Dentro de la mitocondria también va a empezar a haber un problema con la bioenergética, es decir, voy a empezar a alterar este balance que voy a necesitar para producir energía. Entonces, voy a tratar de llevarnos un poquito sobre la imagen. Esto de hecho ya lo platicamos, pero recuerden que vamos a perder aspartato. Cuando yo pierdo aspartato, esto altera la función de este cotransportador que se llama el, pues sí, el cotransportador de aspartato malato, que lo que hace es que permite el intercambio de malato y aspartato en la mitocondria. El malato es uno de los productos que se requieren para echar a andar el ciclo de Krebs. Si yo no echo a andar el ciclo de Krebs, entonces no voy a tener suficiente NADH. Esta NADH no va a echar a andar la cadena de transporte de electrones y esto va a provocar una disminución de la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? Aquí también acuérdense que conforme yo fui formando piruvato, fui perdiendo también NADH, que también necesito para mi cadena de transporte de electrones. Entonces, mi célula, mi neurona, está empezando a entrar en una situación de déficit de energía, cosa que es mala, ¿de acuerdo? Además, la pérdida de ciertos aminoácidos, como por ejemplo la metionina, se necesita para sintetizar algunos antioxidantes como el glutatión. Cuando yo no tengo glutatión, entonces voy a empezar a tener un mayor riesgo de lesionar mis proteínas y mis membranas con especies reactivas de oxígeno. ¿Ok? Esto ya se ve bastante mal, pero se va a poner peor. ¿De acuerdo? Además de todo, los aminoácidos de cadena ramificada, cuando están muy acumulados, inducen un estado proinflamatorio a nivel cerebral, inducen estrés oxidativo, que ya lo platicamos, y esto va a llevar a lesiones en el DNA, a lesiones en las proteínas. Y lo que termina de lastimar a la neurona es que la falta de ATP impide la función de la bomba de sodio y potasio. Quizá recordarán de sus clases de fisiología. La bomba de sodio y potasio es tan necesaria y es tan importante para las neuronas que el 50% de todo el ATP que producimos lo utilizamos en poner a trabajar la bomba de sodio y potasio. ¿De acuerdo? Esto va a favorecer que exista edema cerebral, cosa que no es buena, y también va a favorecer la presencia de crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Por irritación de las neuronas y por alteración del equilibrio electrolítico de las neuronas. Entonces, todo esto es lo que está pasando en el cerebro del paciente con enfermedad con orina de jarabe de maple. ¿Ok? Bien, entonces clínicamente, ¿cómo se va a manifestar la MSUD? Hay que tomar en cuenta que existen descritos 5 fenotipos para la MSUD y que estos dependen del porcentaje de actividad, perdón, del complejo de la deshidrogenasa. Cuando tengo menos de 2% de actividad, entonces voy a tener una variedad que llamamos clásica, la primera que se describió. De hecho, este año se hacen 70 años de que John Menkes describió por primera vez la enfermedad. La variedad intermedia, que tiene entre 3% y 30% de actividad enzimática. Una variedad que se conoce como intermitente, en la que hay cierta tolerancia al consumo de proteínas, de leucina. Hay otra variedad que se dice que es respondedora a tiamina, es decir, la enzima solamente necesita como ese empujoncito de una dosis de tiamina para empezar a funcionar. Y cuando hablamos de aquella que tiene un defecto en la subunidad de 3, que comparte también síntomas con deficiencia de piruvato de deshidrogenasa y de alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. De lo que yo voy a hablar más que nada en esta charla es de la variedad clásica, porque es la más común. El 80% de los pacientes van a tener esta variedad y creo que como médicos de primer y segundo nivel, considero que esta es la que tienen que tener en mente. Ya si quieren, si nos queremos ir a cosas más complicadas, pues quizá ahí sí tendremos que consultar a alguien experto en metabolismo. Bien,
La MSUD es un cuadro clásico de lo que llamamos los errores innatos del metabolismo de tipo intoxicación. Acuérdense que existen clínicamente o por este mecanismo bioquímico, existen, por ejemplo, aquellos que son por almacenamiento, como las enfermedades lisosomales, o estas que son del tipo intoxicación, en la que los síntomas son mucho más agudos. El paciente normalmente nace bien, no suele haber como tal falla en el crecimiento intrauterino, no suele haber alguna situación que nos llame mucho la atención en estos pacientes al nacimiento. Sin embargo, comienzan a empeorar en los primeros días de vida. De acuerdo con lo que se reporta, se considera que este olor a jarabe de maple que tienen estos niños, el primer fluido corporal que tiene este olor es la cerilla. Pero pues, ¿cuántos de nosotros anda por ahí oliendo la cerilla de los bebés? La orina como tal empieza a tener este olorcito más o menos hasta el año al año, a la semana de vida, perdón, ¿sale? Entonces, no, digamos, estos primeros 7 días en los que el paciente aparentemente está bien, estos 7 días en que al paciente se le toma el tamiz metabólico, son los días en los que normalmente el paciente no tiene ningún problema. Cuando el cuadro es muy agudo, se va a presentar como un cuadro de encefalopatía, y esto es muy importante porque las encefalopatías en los pacientes recién nacidos pueden ser por otras razones, sí. ¿Es más frecuente que sean por otras razones? Sí. ¿Sale? O sea, si ustedes me dicen que están pensando en una MSUD antes de pensar en una sepsis, yo les diría, primero hay que descartar la sepsis porque es más frecuente, ¿sí? Obviamente dependiendo del contexto del paciente, pero por pura frecuencia creo que sería más importante descartar la sepsis, sería más importante descartar una encefalopatía hipoxicoisquémica, otro tipo de cosas, pero siempre deben de tener esto en el radar, ¿de acuerdo? O sea, no les digo que no lo piensen, porque de eso se trata todo este diplomado, pero no lo piensen de primeras. Yo les diría que lo dejen entre sus segundo o tercer diagnóstico diferencial. Este paciente encefalópata se va a presentar con dificultad para la alimentación o con vómito. Puede presentarse irritable o al contrario letárgico. Eso les está hablando de que está viendo esta afección cerebral. Otro gran red flag en estos pacientes es las alteraciones del tono. Pueden estar hipotónicos o pueden estar hipertónicos. Es muy importante considerar que este niño no nació hipotónico, porque es muy diferente hablar de un niño que nace hipotónico a un niño que desarrolla la hipotonía estando en sus primeras semanas de vida. Y la presencia de crisis convulsivas o crisis epilépticas es una situación que debe de llamarles la atención. Ahí sí, ¿de acuerdo? A menos que sea una neuroinfección, sospechen que su paciente pueda tener algo metabólico o, en su caso, una epilepsia hereditaria. Eh, la presencia de edema cerebral puede llevar a coma, y si estos pacientes no se tratan y no se manejan a tiempo, puede desencadenar en la muerte. Eh, Dentro de los primeros casos que se describieron de estos pacientes, la gran mayoría no pasaba de la etapa de lactante. En cuanto al cuadro subagudo o crónico, como les decía, el olor de jarabe de maple de la orina o del sudor es perceptible durante la primera semana, más notorio conforme se van acumulando más los aminoácidos. En realidad, los alfa-cetoácidos en la orina no son lo que le da el olor a la orina. El olor de la orina viene de un componente del metabolismo de estos alfa-cetoácidos que se llama sotalona. Digo, es nada más como dato cultural. Eso no se busca, es nada más como lo que sabemos que ahora que le da el olor. Em, por experiencia personal les puedo decir que sí huele a jarabe de maple. O sea, yo sé que podría ser una descripción que es absurdamente específica, pero se los juro que huele, sí huele a jarabe de maple. O sea, si han olido lo que le ponen en los hotcakes, a eso huele. Lo único que es curioso es que después de dar ese olor dulce, el olor se transforma como en algo un poquito más amargo. Entonces es como muy curioso. Eh, Fuera de eso, o sea, tiene el mismo olor. Digo, hay toda una historia acerca de cómo se describe el olor. Luego te las cuento. Em,
Estos pacientes también se van a presentar con vómito, pueden presentar hipoglucemia. Esto tiene que ver con que la isoleucina y la valina, cuando se acumulan, tienen como un cierto efecto de bloquear la gluconeogénesis. Entonces pueden tener hipoglucemia estos pacientes. Se pueden presentar con letargo, con la presencia de movimientos anormales porque se afectan los ganglios de la base, o los núcleos basales, perdón. Y en los pacientes que tienen un desarrollo crónico, es frecuente que presenten retraso del desarrollo psicomotor y que avancen hacia discapacidad intelectual. Se considera que el promedio del coeficiente intelectual que alcanzan estos pacientes es de más o menos 70, que es una discapacidad intelectual leve. Pueden tener falla en el medro y, como todo trastorno que tiene que ver con los trastornos de tipo intoxicación, esto empeora en los estados catabólicos agudos, muy similar a otras acidemias orgánicas o a trastornos del ciclo de la urea. En cuanto a la variedad intermitente, vamos a encontrar que estos pacientes tienen tamiz metabólico normal, su desarrollo psicomotor es normal, su ganancia ponderal es normal, pero en las situaciones en que el paciente tiene una enfermedad aguda, una infección viral, ayuno prolongado, es cuando pueden presentar los síntomas, porque empiezan a hacer edema cerebral, o también puede pasar en situaciones donde el paciente tenga una alta ingesta de proteínas, por ejemplo, que el paciente se va al restaurante de cortes y al día siguiente anda bien malo, creemos que lo que le hizo daño fue andar comiendo los cortes, y en realidad pues el problema es que se empezó a acumular mucha proteína. Esto es una situación que también le puede pasar a ciertos pacientes con trastornos del ciclo de la urea que también tengan como esta clínica no tan grave. Pueden presentarse con náusea y vómito, pueden tener ataxia como parte de sus trastornos del movimiento y en algunos casos van a presentarse a la sala de urgencias, si esto es grave, con una acidosis metabólica no tan grave. Bien, entonces ya sabemos qué pasa, ya sabemos por qué pasa, qué hacemos con estos pacientes. Bien, el diagnóstico idealmente debería de ser con un tamiz metabólico neonatal, ¿sí? La verdad es que aquí en México la enfermedad no es tan común y no se considera en ciertos tamices metabólicos que se hacen en instituciones de salud. Em, los tamices que son un poquito más ampliados sí la incluyen y lo que buscan es la elevación de los aminoácidos de cadena ramificada, sobre todo de leucina, ¿de acuerdo? Esto se hace a través de una espectrometría de masas en tándem, que supongo que en alguna parte del curso la platicarán. Eh, y cuando se diagnostica un incremento en los aminoácidos de cadena ramificada, se hace una segunda prueba con cromatografía líquida y espectrometría de masas para identificar específicamente este metabolito, que es la aloisoleucina. La aloisoleucina es una forma de isoleucina que no es común que se acumule. Eh, Viene cuando se desamina la isoleucina y se vuelve a aminar, se vuelve a convertir en isoleucina. Esto es un proceso relativamente azaroso, entonces el grupo amino puede quedar de un lado o de otro de la molécula, entonces esto es lo que se encuentra. Sin embargo, se considera que la presencia de la elevación de aloisoleucina es un dato patognomónico de la MSUD. Si esto no se hace o si esto no se diagnostica en el tamiz metabólico neonatal, entonces podemos buscarlo en un perfil de aminoácidos en plasma, donde vamos a encontrar una elevación igual de estos aminoácidos de cadena ramificada. Habrá que ver si se reporta la isoleucina en el laboratorio donde los mandemos. Y cuando se piden ácidos orgánicos en la orina, se encuentra una elevación de los alfa-cetoácidos de cadena ramificada, los productos del metabolismo de estos aminoácidos. Algo que es un poco controversial acerca del tamiz es que normalmente estos pacientes se presentan muy temprano. Una serie que se hizo en Turquía, donde se revisaron 30 años de casos, determinaron que el promedio es que se presenten a los 4 días después del nacimiento con el cuadro de encefalopatía. Entonces, probablemente muchos de esos niños ni siquiera les han tomado el tamiz o apenas se los acaban de tomar y tardará el resultado en regresar a nosotros. Entonces, es una de esas cosas que es
controversial en el sentido de qué tan útil es el tamizaje. Yo considero que siempre es mejor que se haga que no se haga. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Justamente en este estudio, en el que incluyeron una serie de pacientes con acidemias orgánicas, aquí describen algunas características bioquímicas de diagnósticos como MSUD, acidemia metilmalónica y acidemia propiónica. Esto no lo voy a meter ahorita. Sin embargo, aquí lo que vemos es que podemos encontrarlos con acidosis. Puede o no haber hipoglucemia, por la situación que les comentaba. Puede haber cetonuria. Y algo que es muy importante es que los niveles de amonio pueden estar normales o un poco elevados, no tan elevados. Hay que tomar en cuenta que en el neonato los niveles de amonio hasta 110 son normales. Yo sé que en un niño de cualquier otra edad y en un adulto, los niveles de amonio no deben de pasar quizá de 45. En un neonato pueden llegar hasta 110 y todavía se consideran normales. Es importante tomar esta situación en cuenta del amonio. Primero, para que no se espanten si de repente ven a un neonato con un amonio de 50, 80, como me llegó a pasar a mí. Y segundo, que tomen en cuenta estos niveles de amonio para sospechar o no desórdenes del ciclo de la urea. Entonces, si este paciente llega con acidosis, llega en un estado encefalopático, los niveles de amonio es muy importante que los tomemos porque eso también nos va a ayudar a diferenciar si vamos a irnos hacia pensar en un desorden del ciclo de la urea o en alguna otra cosa. ¿De acuerdo? Un trastorno del ciclo de la urea lo deben de sospechar cuando el amonio está arriba de 150 y casi que es un hecho que es un trastorno del ciclo de la urea, que creo que lo vieron la semana pasada, cuando es arriba de 200. En el caso de los aminoácidos en plasma, vamos a encontrar unos niveles muy elevados de leucina, de isoleucina y de aloisoleucina, que esta es la más importante. En el perfil de carnitinas no vamos a encontrar ninguna alteración, porque esto no es un trastorno de la beta-oxidación, pero en la cromatografía de gases y espectrometría de masas para los ácidos orgánicos, pues vamos a encontrar elevados pues todos estos derivados de los aminoácidos de cadena ramificada. ¿Sí? Bien. Ok. También se pueden hacer pruebas cualitativas, es decir, aquellas pruebas que solamente determinan si en la orina existe o no existe un exceso de cetonas o de grupos cetónicos. Esto es la famosísima prueba de nitrofenilhidracina, una prueba muy viejita que ya casi no se hace en ningún lado, en la que con la orina de nuestro paciente, esta de dinitrofenilhidracina, al contactar con la orina de nuestro paciente que tiene altos niveles de cetonas, cambia de color y se convierte en este color como muy amarillo, muy como más espeso, como turbio. Y si no tenemos prueba de dinitrofenilhidracina, como seguramente no la tenemos en muchos lados, pueden sospecharlo con un Conbur test, con una tira reactiva de orina. Mojan la orina y lo que deberían de ver o lo que podrían ver es que se pinta muchísimo para cetonas. Tomen en cuenta que esos cuerpos cetónicos pueden ser producto de otras cosas, como por ejemplo una hipoglucemia muy prolongada, pero los puede orientar. Sin embargo, hoy en día el diagnóstico definitivo pues siempre va a ser con la secuenciación, ¿sí? Determinar cuál es el gen que está alterado y cuál es la mutación que tiene mi paciente. Bien, ya tengo el diagnóstico. ¿Cómo voy a manejar este paciente? Como todas las enfermedades raras, los pacientes con MSUD requieren de un manejo multidisciplinario, requieren de una persona muy hábil en el manejo nutricional de pacientes con necesidades especiales. Desgraciadamente no existen muchos en México. El Instituto Nacional de Pediatría tiene una clínica de errores innatos del metabolismo. Yo les recomiendo sinceramente que se comuniquen con ellos. Si no, la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal tiene un directorio de diferentes especialistas en diferentes lados de Latinoamérica, sobre todo. Bien,
Entonces, primero que nada, pues tengo que quitar lo que está intoxicando a mi paciente, que son los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, no se van a eliminar por completo porque no se pueden eliminar por completo. Los aminoácidos de cadena ramificada son aminoácidos esenciales, nosotros no los producimos, entonces hay que limitar la ingesta. Es importante que el paciente tenga una adecuada ingesta calórica, aquí en esta tablita viene esa información, y también una adecuada ingesta hídrica. El paciente tiene que estar súper bien hidratado y tiene que estar perfectamente bien alimentado. E idealmente se debe hacer una medición de aminoácidos de cadena ramificada en plasma relativamente frecuente. ¿Ok? La ingesta de estos aminoácidos va a variar dependiendo de la edad del paciente. Obviamente, mientras más pequeño sea el paciente, más necesidad va a tener porque pues, el paciente está creciendo, está desarrollando su cerebro. Es importante que todo esté en orden. Eh, y aquí vienen pues ciertas indicaciones o ciertas pautas sobre la ingesta calórica, la ingesta de líquidos, las proteínas y el contenido específico de estos aminoácidos en la dieta. Algo que es interesante y que es importante que sepamos que al igual que en los pacientes con fenilcetonuria, en los pacientes con enfermedad por orina de jarabe de Maple, no se debe suspender la leche materna, porque en realidad las cantidades que tiene la leche materna de estos aminoácidos son muy cercanas a las necesidades de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí están los tres, leucina, isoleucina y valina. Fíjense cómo por cada 100 mililitros yo voy a tener 116 miligramos de leucina, 64 de isoleucina y 83 de valina. Si yo me regreso a ver las necesidades, por ejemplo, del recién nacido, veo que está un poquito más arriba la leche materna para leucina, está dentro del rango para isoleucina y está dentro del rango para valina. ¿De acuerdo? Entonces, no suspendan la lactancia en estas situaciones si no es necesario hacerlo. ¿Okay? Ahorita hablamos del manejo agudo. Bien, en esta misma publicación del año pasado, de un grupo de diferentes especialistas en nutrición, tanto de Italia como de España, ellas lo que hicieron fue desarrollar una herramienta, un archivo de Excel, que de hecho está en el enlace del artículo. Si lo necesitan, la doctora Cruz, yo se lo mando. Y está muy padre porque viene dividido por el tipo de padecimiento. Entonces viene una hoja de cálculo para PKU, viene una hoja de cálculo para homocistinuria, viene una hoja de cálculo para tirosinemia, muy bonito. Y tenemos una hoja de cálculo para MSUD. Y entonces aquí yo puse el ejemplo. Aquí lo que hace uno es que pone el peso de nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, yo puse que mi paciente pesa 3.5 kilos. Nos pide que lo pongamos en kilogramos. Y entonces me dice que sus requerimientos de leucina por miligramos kilo día son 80. ¿Sí? Y me comenta cuál es el contenido que va a tener mi leche humana en promedio. Uh-huh. ¿Cuánto le tocarían? Le tocarían 240 mililitros. Esto le va a dar 2.6 gramos de proteína al día. Eh, Le va a dar esta cantidad de kilocalorías, esta cantidad de leucina, esta cantidad de isoleucina. Y entonces, a partir de esto, nos va a dar cuánto es lo que le tocaría en cuanto a el cálculo completo. ¿De acuerdo? Mililitros por kilo día. Le tocarían 150. ¿De acuerdo? Además, digo, aquí ya no lo puse completa, pero también agrega el uso de ciertas fórmulas especiales, por ejemplo, esta de Mead Johnson o esta de Nutricia. Y entonces esta herramienta me parece que está genial para este tipo de pacientes. Si son pacientes que eh, quizá a lo mejor ustedes no manejan o no manejamos, pero podríamos facilitarle esto a las personas que sí los tienen en control, a nuestros nutriólogos, nutriólogas, etcétera. Bien, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente llega en agudo, llega descompensado? Tuvo una infección viral, tuvo un periodo de ayuno prolongado, lo que ustedes quieran. Entró en un estado catabólico importante. Eh, Algunas guías mencionan que los pacientes deberían de tener una dieta especial hecha para sus días de enfermedad.
le ponen ellos como sick days. Por ejemplo, que a mi paciente le está empezando a dar como gripa, como que trae ahí una infeccioncita viral, cambiamos la dieta y entonces incrementamos sobre todo la ingesta calórica, restringimos la ingesta proteica. Eh, Sin embargo, pues es una situación que puede ser difícil para pacientes en nuestro medio. Entonces, generalmente van a llegar en agudo, van a llegar vomitando, van a llegar encefalópatas, quizá con crisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya sabemos que tienen MSUD. Lo primero va a ser restringir la ingesta de proteínas durante 24 a 72 horas. Muy importante, no pueden ser más de 72 horas sin recibir proteínas, porque esto puede empeorar el cuadro. ¿De acuerdo? A pesar de que yo los tenga en un estado anabólico, es decir, que no estén degradando, se supone, si yo paso más de 72 horas sin ingesta de proteínas, la necesidad de aminoácidos va a hacer que empiece a degradar músculo y eso va a incrementar los niveles de aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, no deben ser más de 72 horas de restricción proteica. ¿Ok? Al mismo tiempo que restringo las proteínas, toda la ingesta calórica va a incrementarse hasta un 150% del basal, algunos dicen que 120, y esto va a ser a base de carbohidratos y lípidos. Si necesito utilizar soluciones, como por ejemplo dextrosas a concentraciones mayores al 5%, lo debo de hacer. Si necesito utilizar nutrición parenteral, lo debo de hacer. Hay nutriciones parenterales que son bajas en aminoácidos de cadena ramificada. Habrá que conseguirlas, pero se tendrá que hacer. ¿Vale? Y también es importante, tanto por el hecho de que vamos a darle una bomba de carbohidratos a nuestro paciente, considerar el uso de insulina. Esto tiene dos principales motivos. Primero, que no se nos vaya a descontrolar el sentido glucémico. Y segundo, que no se vaya, o más bien que el paciente entre en un estado anabólico. La insulina es una hormona anabólica por antonomasia y entonces la insulina nos va a llevar a sacarlo de ese estado catabólico en el que está. Es importante mantener una hidratación adecuada tomando en cuenta la monitorización del sodio sérico. Esto también es importante. Recuerden que tanto la hipertrigliceridemia como la hiperglucemia disminuyen los niveles de sodio en suero. Entonces es muy importante que yo mantenga un adecuado estado hidroelectrolítico en este paciente, ¿sí? Si yo tengo una hiponatremia en este paciente, voy a favorecer el edema cerebral que ya está ocurriendo en estos pacientes. Entonces es bien importante monitorear el sodio. Por eso esto tiene que ser un manejo multidisciplinario. Tengo que tener al intensivista pediatra o al urgenciólogo pediatra. Tengo que tener al endocrinólogo, tengo que tener al nefrólogo para que todos le estén echando el ojo. Se puede considerar el uso de tiamina si no estamos seguros de que este paciente es respondedor a tiamina. Eh, Se puede hacer como una especie de prueba ahora sí que prueba de tratamiento. Si el paciente responde mejor con la tiamina, entonces lo dejamos con tiamina. Obviamente corregir el desencadenante. Si el paciente tiene una influenza, pues dar tratamiento para influenza. Si el paciente tiene COVID, dar manejo para COVID. Si el paciente tiene una gastroenteritis probablemente infecciosa, pues darle el manejo para esa gastroenteritis. Ahora sí que hay que quitar lo que sea que lo está desencadenando y favorecer la eliminación de los metabolitos tóxicos. Esto puede ser conforme vamos tratando al paciente con todos estos pasos anteriores o si la condición del paciente es muy grave, probablemente este paciente podría necesitar alguna modalidad de diálisis. Por eso es importante la participación del nefrólogo. Bien, ese es el manejo agudo. ¿Qué espero en estos pacientes en el largo plazo? Digo, su tratamiento a largo plazo, ya hablamos de esto, esta dieta es restringir el consumo de lo que los está intoxicando, tan difícil como puede ser, sobre todo en pacientes adolescentes, por ejemplo. No voy a distraer mucho en eso. Eh, pero bueno, ¿qué vamos a esperar de este paciente a largo plazo? Eh, Se considera que uno de los principales factores de pronóstico son los niveles séricos de leucina. Mientras más altos son los niveles de leucina, más malo es el pronóstico, sobre todo para el neurodesarrollo. Y se considera que la presencia de acidosis metabólica en los episodios agudos
correlaciona con desenlaces más desfavorables, es decir, mientras más episodios de acidosis tenga mi paciente a la hora que se descompensa, es más alto el riesgo de mortalidad. Y justamente en estos pacientes que son de difícil control, hay que considerar el trasplante hepático. El trasplante hepático incrementa la actividad de la enzima en un 10%, que parece no ser mucho, pero ahora sí que lo lleva de ser una variedad clásica o grave a una variedad intermedia. Esto quiere decir que el paciente no se cura como tal, simplemente necesita menos restricciones y la situación aquí es que no deja de tener crisis, simplemente son menos probables. En cuanto al estado psiquiátrico de estos pacientes, este estudio observó un incremento de cualquier tipo de diagnóstico a nivel de salud mental, eh, incrementado en los pacientes con MSUD, a diferencia de los controles. Y esto también tuvo mucho que ver con la presencia de síntomas en el periodo neonatal, notando un incremento muy importante tanto de depresión como de ansiedad en este grupo de pacientes. Curiosamente, el riesgo para padecer trastorno por déficit de atención no fue, digamos, diferente entre pacientes con o sin síntomas neonatales. Y bueno, esto es nada más una valoración del riesgo relativo, con un riesgo 10 veces mayor en pacientes con mal control, con un riesgo mucho mayor para depresión, para ansiedad, con un nivel de funcionamiento global mucho menor. Y lo que al parecer no generó o no hubo diferencia estadísticamente significativa entre estos grupos fue justamente lo que les comentaba de la presencia de TDA y la presencia de un coeficiente intelectual menor a 70. Aquí vemos nada más la diferencia en la resonancia magnética, en el estudio por imagen de resonancia magnética. En el control vemos en esta imagen en T2 la presencia de los surcos, que se ven pues normales, lo habitual. Y justamente en el paciente con MSUD vemos cómo es más notorio la presencia de los surcos, vemos este incremento de la intensidad, que habla de que aquí se ve un poquito más el líquido cefalorraquídeo. Y esto tiene que ver con que este paciente pues presenta una atrofia cortical, córtico-subcortical importante. Entonces, hay consecuencias a nivel anatómico cerebral de este mal control de estos pacientes. En cuanto al asesoramiento genético, es una enfermedad de origen autosómico recesivo en todos los genes que están afectados. Tiene un 25% de riesgo de recurrencia. Esto es en cada embarazo e independientemente del sexo del bebé. Y solamente como nota cultural, los miembros de la comunidad Amish de la vieja orden, que están localizados en Pensilvania, tienen la tasa de portadores más alta que se conoce. Esto también tiene ahí un trasfondo histórico interesante, pero bueno, ahí se los contaré en otra ocasión. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y les dejo mis datos de contacto por si llegaran a necesitar literatura o alguna situación así. Y pues muchísimas gracias nuevamente a la doctora Cruz por la invitación. Hasta luego.